Buenos días, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Laura, Michelle, Jesús Alfredo, Salomé, Carolina y Juliana. Y a continuación les hablaremos sobre ELISA. Antes de comenzar con la explicación de lo que es una ELISA, es necesario tener conocimiento de algunos conceptos básicos que les explicaremos a continuación. Primero, el antígeno. El antígeno es cualquier sustancia reconocida por un sistema inmunológico como extraña al organismo. Inmunocomplejo. Es un agregado multimolecular formado por la unión integral de anticuerpos y antígenos solubles. Conjugado. Ocurre en un compuesto orgánico donde los átomos están unidos mediante enlace covalente, con enlaces simples y múltiples alternados y con influencia mutua para producir una región llamada de deslocalización electrónica. Centrifugación, método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferente densidad por medio de una fuerza giratoria. Anticuerpo, proteína de inmunoglobina producida por células plasmáticas derivadas de linfocitos B que interactúa con la superficie de un patógeno o sustancia extraña para facilitar su destrucción. Y por último, tampón, sistema acuoso que tiende a resistir cambios en su pH cuando se añade pequeñas cantidades de ácido o de base. Después de conocer las definiciones de estos conceptos, procederemos a la explicación de lo que es una ELISA. Ya teniendo esos conceptos en cuenta, ahora sí empezamos con la presentación. ELISA son las siglas en inglés por las que se conoce el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, el cual permite detectar pequeñas partículas llamadas antígenos, que habitualmente son fragmentos de proteínas. La identificación es específica, es decir, consigue que pequeños segmentos de proteína destaquen y no pueden ser confundidas con otras. Para poder identificar los antígenos se utilizan moléculas con dos componentes acoplados, un anticuerpo, el cual se une al antígeno de forma específica, y una enzima, que se activa y señala la unión al antígeno. Una ELISA se puede utilizar en situaciones en las que se requiera detectar antígenos cuya existencia pueda ser determinante para un diagnóstico o para establecer conclusiones en un estado científico, como por ejemplo, detección de VIH, hepatitis, detección de antígenos en orina y detección de anticuerpos contra microorganismos. Existen cuatro tipos de ELISA, los cuales son el directo, indirecto, sándwich y el ELISpot. Cada uno de ellos será detallado a continuación. El ELISA directo es el método más sencillo y rápido de realizar para la detección de antígeno. Sin embargo, tiene algunas limitaciones, ya que es mucho menos sensible que los demás ELISA y se dificulta la obtención de conjugado que reconoce directamente al antígeno. Para realizar esta técnica es necesario contar con las proteínas del material a estudiar y contar con una placa de microtitulación específica para ELISA, que permita la adhesión de proteínas a la misma. El primer paso es la sensibilización de la placa. Esto se logra añadiendo dichos antígenos ajustados a una concentración deseada. Es necesario que después de ciertos pasos como este, se incube la placa en condiciones adecuadas, tomando en cuenta el tiempo y la temperatura. Después, se debe eliminar con el sobrenadante todo antígeno que no se haya pegado a la placa. Al igual que la incubación, los lavados son algo que se repiten en muchas ocasiones. En este caso, se debe realizar 3 veces con un tampón adecuado. El siguiente paso consiste en bloquear los antígenos a la placa, para evitar que en las próximas incubaciones se unan moléculas que no se desean que puedan alterar resultados de nuestros análisis. Para el bloqueo de la placa se utiliza un tampón o buffer, que no reaccione con ninguno de los reactivos. Generalmente se utiliza una proteína BSA, Bovine Serum Albumin. Posteriormente se añade la proteína bloqueante a la placa. Se incuba durante unas horas a 37 grados Celsius, para que se rellenen de manera adecuada todos los espacios vacíos. Finalmente retiramos el sobrenadante y lavamos nuevamente con el tampón utilizado para limpiar. A continuación, se añade a los pocillos el conjugado, el cual está constituido de un anticuerpo unido covalentemente a una enzima, que va a reconocer al antígeno que con anterioridad hemos adherido a la placa. A esto se le llama inmunocomplejo. Se incuba y luego se retira el sobrenadante, retirando lo que no se adhirió. Se hace el lavado.
Una vez obtenido el inmunocomplejo, se añade una mezcla con el sustrato de la enzima y un cromógeno. Dejamos incubar por un par de horas, nuevamente de 37 grados Celsius. Una vez transcurrido el tiempo, el sustrato se rompe y el cromógeno se oxida produciendo un color. Al final, se añade un ácido que desnaturaliza la enzima para detener la reacción y por lo tanto estabilizar el color. La reacción termina cuando la muestra pasa de un color claro a uno oscuro. Al finalizar, la muestra puede ser evaluada con duplicado o triplicado. Es importante incluir controles positivos y controles negativos para evaluar con precisión a cuál pertenece la muestra. Es posible realizar una lectura visual, pero normalmente se hace uso de un espectrofotómetro. El indirecto es otro tipo de ELISA, que sigue casi con todos los pasos del ELISA anterior. La diferencia es que este es más sensible debido a que utilizan dos tipos de anticuerpos, lo cual lo hace más efectivo o potente. Al igual que todos los ELISA, necesitamos una placa de microtitulación especial, como se puede observar en la imagen. En el primer paso, se realiza la fijación de antígenos a la placa, los cuales se añaden y se incuban en condiciones adecuadas. Se procede a retirar el sobrenadante y a realizar 3 lavados con el tampón adecuado. El paso 2 corresponde a bloquear espacios disponibles entre antígenos para evitar que se adhieran cuerpos o sustancias indeseadas. Esto se realiza con una proteína que no reaccione con el antígeno. Primero se añade dicha proteína, luego, como en todos los pasos, se incuba, se retira el sobrenadante y se finaliza realizando los respectivos lavados. A partir de este paso, la placa se encuentra lista para realizar ELISA gracias a los dos procedimientos anteriores. En el paso 3, se debe conseguir una muestra que cuente con los anticuerpos necesarios. Esta se puede adquirir en una muestra de sangre de una persona que haya sufrido la enfermedad o cuente con la vacuna correspondiente. Primero, se añade el suero al pocillo y se incuba lo necesario. Si los anticuerpos buscados se encuentran en la muestra, estos se unirán al antígeno. Por último, se retira el sobrenadante que retirará los anticuerpos que no se han adherido y se realizan los 3 lavados. En este paso se añade el conjugado, el cual es la unión de un anticuerpo con una enzima. Los complejos añadidos se adherirán a los inmunocomplejos anteriormente formados, se incuban en condiciones adecuadas y se realizan 3 lavados con el tampón adecuado. Para detectar si la muestra es positiva o negativa, se debe añadir sustrato de la enzima con un cromógeno. Esto hace que durante la incubación se lleven a cabo reacciones como la oxidación, que hará que haya cambios de color si la prueba es positiva. Para detener esta reacción se agrega ácido a los pocillos. Esto logra que se desnaturalice la enzima y se estabilice el color. Si la muestra es positiva, tomará un tono amarillo fuerte. Por último, se debe realizar un control de las muestras, para cuantificar muestras negativas y muestras positivas. Para una lectura objetiva, se hace uso de los espectrofotómetros o lector de ELISA. Si la muestra se hace utilizando estándares adecuados de concentración conocida, es posible obtener resultados cuantitativos. Por lo tanto, podemos realizar una curva de titulación. Es el más efectivo y robusto de los tipos de ELISA. En él, el antígeno queda inmovilizado entre dos anticuerpos compatibles entre sí, uno de captura y otro de detección. Para su desarrollo, es necesario realizar los siguientes pasos. Se transfieren anticuerpos de captura monoclonales diluidos en PBS en los micropocillos de la placa. Esto permitirá que el antígeno que se busca se adhiera al mismo, lo que diferencia este método de los anteriores y aumenta su efectividad. Aquellos anticuerpos que no sean adheridos a la placa se eliminarán con 3 lavados posteriores realizados con el tampón adecuado. Se bloquea la placa al añadir una sustancia buffer, misma que varía según la proteína que se analice, con la finalidad de evitar que se adhieran al anticuerpo o la placa sustancias ajenas a las que se desean encontrar, interfiriendo con los resultados del análisis. Se retira el sobrenadante y se lava nuevamente. Se deposita la muestra a analizar. Si presenta el antígeno que se desea, se adherirá a los anticuerpos de captura. De lo contrario, se mantendrá en la solución y será eliminado en los lavados que se realizan entre cada paso.
Se añade el conjugado, mismo que se adhiere al inmunocomplejo, siendo el primero la unión covalente de un anticuerpo de detección con una enzima, y el segundo la unión de un antígeno con un anticuerpo de captura. En caso de no presentarse inmunocomplejo, el conjugado se mantendrá en la solución. Se añade el sustrato a la enzima utilizada y un OPD, mismo que suele ser cromógeno. El primero, al estar en incubación, se rompe, provocando la oxidación del cromógeno y a su vez un evidente viraje en la coloración, lo que facilita la detección de proteínas. El método ELISpot es una variante del método ELISA. Es una técnica cualitativa y cuantitativa, ya que identifica el tipo de molécula y es capaz de enumerar las células reactivas. Este método fue desarrollado en 1983 y desde entonces su popularidad ha ido en aumento dado su alta sensibilidad. El método ELISpot se realiza en células mononucleares de sangre periférica, mejor conocidas como PBMC, las cuales pueden ser linfocitos, esplenocitos, células en suspensión de cualquier tejido, líneas celulares, etc. Es capaz de detectar las células productoras de anticuerpos, citocinas, NK, grancinas y perfoninas presentes en las PBMC. El paso 1 para realizar un análisis de ELISpot es bastante parecido al del método ELISA. Primeramente, recubrimos la placa con los anticuerpos de captura específicos para la molécula que pretendemos cuantificar. Posteriormente, incubamos la placa, retiramos el sobrenadante, bloqueamos los anticuerpos e incubamos de nuevo y finalmente lavamos con un buffer adecuado. En el paso 2 se añade la muestra con células. Estas producirán la molécula que buscamos y se unirán al anticuerpo formando el inmunocomplejo. En el paso 3, nuevamente, retiramos el sobrenadante y realizamos los lavados correspondientes. En el paso 4, añadimos la enzima que se unirá al inmunocomplejo. En el paso 5, retiraremos el sobrenadante y la placa se volverá a lavar para retirar los restos de enzimas no unidas a la molécula. Durante el paso 6, añadimos el sustrato cromogénico. Esta molécula sustrato se ligará a la enzima unida a los anticuerpos para formar el producto. El producto producirá el color característico de nuestra muestra. Además, este producto es insoluble y por lo tanto se precipitará. Finalmente, secamos la placa por unas horas y con la ayuda de un lector de ELISpot contabilizaremos los puntos de color, los cuales son iguales al número de antígenos producidos por las células en nuestra muestra de PBMC.